Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra. Permítenos entender la importancia de tu palabra y cómo puede transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que alguien se buscara, por favor, Efesios 4, 22 al 24. Y pues también, para dar inicio, vamos a leer otro texto que está en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Okay? ¿Cuál es la enseñanza de hoy? La enseñanza de hoy va dirigida a la utilidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nos es útil la palabra de Dios en nuestras vidas? Entonces, Efesios 4:22, ¿no tiene alguno? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta el 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su propio, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, fíjate lo que nos lleva esta escritura. Hay varias cosas que tenemos que entender allí. La primera es que hay un viejo hombre, ¿verdad que sí? Y tenemos también una manera de vivir, y esa manera de vivir estaba influenciada por ese viejo hombre, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pues la escritura nos está diciendo aquí que debemos despojarnos de ese viejo hombre. Pero no solamente eso, nos dice por qué debemos despojarnos de ese viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después de decirnos el por qué, nos dice qué es lo que debemos hacer. Y es sencillo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, no en el Espíritu Santo. En tu espíritu, en mi espíritu, en el espíritu de cada quien. Claro. Eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Pero es importante que sepas que tu espíritu no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Ves? Nosotros como hombres tenemos un espíritu que se nos fue asignado desde que nacimos, lógicamente, desde que venimos a este mundo. Pero el Espíritu Santo entra a nosotros cuando nosotros tenemos la convicción, creemos en Jesús, que Él es el que resucitó entre los muertos, y lo aceptamos como Salvador. Entonces Él dice que envía su promesa al Espíritu Santo ahora. Pero el punto aquí es que dice que hay un viejo hombre, hay una manera de vivir antigua que está influenciada por ese viejo hombre, pero la misma palabra nos dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre porque tiene deseos viciados conforme a los deseos engañosos. Y nos dice cómo debemos despojarnos de él, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Y entonces se ocupa una vestidura nueva, y esa vestidura es de un nuevo hombre. Entonces ahí podemos vestirnos de un nuevo hombre. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, fíjate de lo que está hablando. Está hablando de una nueva criatura, está diciendo que eres un hombre nuevo en Cristo Jesús. Ahí estamos viendo eso, pero a veces el problema es que nos cuesta saber cómo renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cierto? ¿Usted tiene esa duda, sí o no? ¿Cómo renuevo ese espíritu? Porque yo quiero ser ese nuevo hombre, pero el asunto es que no sé cómo hacerlo. Y ahí justamente es donde entra la utilidad de la palabra de Dios. Busque 2 de Timoteo 3:16, que ya se lo había dicho, ¿verdad? Y vamos a ver algo súper interesante allí. ¿Lo tiene? ¿Quién lo lee? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Ay, wow! Entonces, mira para qué es la escritura útil en tu vida y en mi vida. Mira cómo dice, es útil en principio porque es inspirada por Dios. Nadie te puede decir, no, que la escribió un hombre, sí. Pero eso no es lo que se está hablando aquí. Se está hablando es de la inspiración que tiene esta palabra. ¿Quién la inspira? Dice, la inspira Dios. Y entonces luego te dice, ¿para qué va a ser útil en tu vida? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Y si usted analiza los versos que leímos anteriormente, ¿para corregir qué? ¿Para redarguir qué? ¿Para instruir en justicia qué? ¿Para enseñar qué? El verso 17 lo dice, a fin de que el hombre de Dios, ese hombre de Dios es el hombre nuevo, el hombre que Dios quiere que tú seas, hombre o mujer, pues me refiero, ¿no? Usted sabe que estoy hablando también de el hombre que Dios quiere que tú seas, se revela por la utilidad de la palabra en tu vida. ¿Y cuál es el fin? Que ese hombre de Dios sea perfecto. ¡Wow! Enteramente, dice, no una partecita, preparado para toda buena obra. Nosotros somos los guerreros de Dios, que debemos estar preparados no para cualquier obra, sino para toda buena obra. Y para esto es útil la palabra también. Pero la palabra, si yo no le doy esa utilidad, pues obviamente no va a tener ningún efecto en mi vida. Si yo no la veo como esto que me está diciendo, como que es inspirada por Dios, como que sirve para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia, o sea, enseñarme lo que es la justicia, pues va a ser imposible que sea útil la palabra en mi vida. Pero la palabra no solamente es útil de esta manera, sino que la palabra de Dios te sirve como guía. Mire lo que dice el Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Lámpara es y es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué significa que seas la palabra de Dios lámpara a mis pies? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa que sea lumbrera a mi camino? Pudiéramos decirles muchas cosas, pero vamos a resumirla en una. La palabra es mi guía. La palabra viene a fungir como un mapa al cual yo voy a ir siguiendo para no perderme en ningún momento. ¿Está de acuerdo conmigo en eso, verdad que sí? Entonces la Biblia no solo nos guía, sino que también nos corrige cuando erramos, porque somos imperfectos. Todos. No hay uno que sea perfecto a excepción de Jesús. Ahora, lo que hemos hablado anteriormente, somos perfectos en Él, porque el Padre lo ve a Él. ¿Me explico? La santidad es progresiva, pero la santidad se adquiere en el momento en que soy salvo también, porque Él es santo. Y luego yo tengo que caminar en santidad, ¿sí me explico? ¿Ve? Entonces, son dos cosas, pero a la vez es una. ¿Entiendes? Pero hay que entender las dos cosas. Entonces, la palabra también me ayuda a cuando yo hierro, no sé si está bien dicho, o sea, del verbo errar, me ayuda a cómo corregir eso. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, esto está yendo a un nivel más adelante. La palabra de Dios nos corrige. Pero la palabra de Dios, ¿por qué nos corrige? Porque usted sabe que cuando la palabra habla de una espada de doble filo es porque habla para allá y para acá. Eso lo hemos visto y lo hemos aprendido así. Pero es que no es solamente eso. Esto que dice aquí dice, y penetra hasta partir el alma. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu alma, la palabra, puede trocearla, puede ser partida por la palabra. Y no me malentienden en el sentido de picar algo, sino que ella puede ver las áreas de tu alma y el espíritu, dos cosas diferentes. El alma tiene las emociones, el intelecto y está ligado a lo que es la mente, por decirlo de alguna manera, pero también están nuestras emociones allí y también está nuestra voluntad en el alma. El espíritu es otra cosa. El espíritu nos mantiene con vida, pero el espíritu tiene toda la información de la eternidad, porque antes de que nosotros fuésemos esta carne, nosotros éramos espíritu. Y es cuando el Señor envía el espíritu, lo envía con todo el código de lo que tú necesitas para cumplir tu propósito en la tierra. A Jeremías se le dijo, te di por profeta a las naciones, desde el vientre de tu madre te conocí. ¿Qué significa eso? Que al espíritu, en el espíritu ya Dios había puesto a Jeremías como profeta, no en la carne.
Entonces, la palabra nos enseña todo este tipo de cosas, y cuando dice que discierne los pensamientos, mire, yo le voy a decir una cosa tremenda a usted. Dios sabe que es así y que no miento. He escuchado los pensamientos de personas. Para gloria de Dios lo digo. Sí, he escuchado los pensamientos y eso no te debe extrañar. No te debe extrañar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor Jesús, escucha lo que dice, dice, cosas mayores que yo harán ustedes. Y busca en un versículo, dice el Señor, y conociendo Jesús sus pensamientos. ¡Ay! Entonces Jesús podía discernir y ver los pensamientos, saber, conocer los pensamientos que estaban en el hombre. Hermano, no me dejen el verso, búsquelo y léalo. Aquí está. A ver, ¿qué dice Mateo 12:25? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o cosa dividida contra sí misma no permanece. No permanece. Entonces, ¿pero por qué les dice eso a ellos? ¿Por qué les dice eso? Porque él sabía lo que estaban pensando. Sabía lo que pensaban. ¿Cómo lo sabía? Ahora lea Mateo 9:4, a ver qué dice. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mira, es que esto es tan tremendo que pareciera que él se intuyó. Pero este verso no dice que él se intuyó, ni siquiera da la duda. Vuélvelo a leer. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿En dónde? Miren dónde él estaba metido. ¿En dónde? Corazones. En vuestros corazones. Es decir, ellos no pronunciaron palabra, no dijeron absolutamente nada. Él había estado dentro de su corazón y podía ver claramente cuáles eran sus pensamientos. Entonces, a veces te voy a decir qué te va a pasar. Si tú sigues buscando la presencia de Dios, esto, que tú conozcas el pensamiento de alguien, no tiene que extrañarte. Porque Él lo pudo hacer, y si Él lo pudo hacer, Él dijo, cosas mayores que yo harán ustedes. Y Jesús no miente. Amén. No miente. El asunto es quién le cree. Ese es el asunto. ¿Entiendes? Entonces la palabra nos va enseñando estos misterios, nos va enseñando estas cosas, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos corregir. Porque el hecho de que tú conozcas el pensamiento de alguien, como hija o hijo de Dios, también te tiene que decir a ti que cualquier otro hijo de Dios puede saber cuál es tu pensamiento. Y entonces cuando es de este lado, tú dices, bueno, no, pues, yo soy el que sabe los pensamientos, el que conoce los pensamientos, que no eres tú tampoco, es el Espíritu de Dios en tu vida. Pero cuando es al revés, ¿qué pasaría si tú supieras que yo puedo escuchar tus pensamientos? ¿Qué pasaría ahí? ¿Verdad que te cuidarías de lo que estás pensando? ¿Ves? Y por eso el Señor dice, los pensamientos de ustedes son chiquiticos delante de los míos, los pensamientos míos son mayores, mucho más altos que vuestros caminos. Y Él está hablando de pensamientos. ¿Ves? La palabra nos enseña esto. Amén. Entonces, la palabra nos ayuda a corregir ese tipo de cosas. Como por ejemplo, le voy a decir algo que me enseñó el Señor en la palabra cuando yo todavía apenas era un bebecito espiritual. Búsquese Lucas, esto se lo tengo que decir para que usted sepa que es un testimonio que estoy dando de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si tú buscas en la palabra del Señor, ahí te va a enseñar y te va a instruir. Lucas 19, búscalo en el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Mira, cuando yo todavía no tenía ni discernimiento de espíritu, ni nada, ni casi ninguno de los dones, Dios me habló a través de esta palabra. A mí me pasaba que yo tenía teléfonos y compraba teléfonos y todas estas cosas, ¿no? Pero siempre se me perdía, siempre se me caía de la moto, siempre se me quedaba en algún lado, me los robaban y todo eso. Y yo dije, pero cuando yo leí esa palabra, sobre todo esa parte última que dice, donde Zaqueo dice, Zaqueo es un publicano, es un hombre que había estafado en algún momento a algunas personas para, cobrando impuestos, él ganar un dinero fuera de lo que era legal, pues para los ojos de Dios me refiero. Y en esa parte él dijo, Señor, porque él se arrepintió aquí, verdaderamente, porque encontró a Jesús. Y cuando él se arrepiente, le dice, Señor,
Dice la palabra que se puso en pie y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira lo que pasó inmediato en su corazón. Su corazón fue transformado, ¿verdad? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cómo se lo devolvía? 4 veces más. Es decir, si algo te he estafado, tengo que regresarte 4 veces. Cuando yo leí eso, a eso me hacía ruido a mí en mi mente, pero ¿por qué? ¿Qué significa esto? Y de repente me vino la luz, mis teléfonos, ¿por qué se me pierden tanto? ¿Sabes por qué? Porque compraba yo teléfonos robados. Yo no los robaba, pero compraba teléfonos robados, aprobaba ese hecho. Y la Biblia me enseñó a mí que el que defraudes de una o de otra manera, tú tenías que devolver 4 veces más. Cuando yo hacía esto y compraba algo que no era la forma de hacerlo legalmente, ¿sabe lo que Dios me estaba diciendo? David, cada vez que hagas esto, vas a tener que regresar 4 veces lo que has hecho. Pero tú no lo robaste. Pero la Biblia dice, mira lo que dice Efesios 5:11, y aquí es donde nosotros tenemos que velar. Por esto, esta enseñanza de hoy. Ok, lo tiene, Efesios 5:11, ¿qué dice? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Entonces, ¿qué dice eso? Carol, ¿sabes lo que dice eso? No colabores con las tinieblas, sino cuando veas tinieblas, repréndelas. Yo era un bebé, pero cuando a mí me traían un teléfono, wow, es un iPhone 16. Igual, yo se lo compraba y ya. Y resulta que yo estaba participando en las obras infructuosas de la tiniebla, aún sin haberlo robado, pero el solo hecho de que yo lo hiciera estaba probando eso que las tinieblas estaba haciendo. Entonces, ¿sabe cuál era la palabra aquí? La misma. Baby, estás defraudando. Vas a regresar 4 veces más. Y entonces hay gente que bajo la ignorancia, ¡pum!, se le daña después la nevera, el coche no le arranca, no sé qué, y no saben que están pagando haber defraudado eso. ¿Estás entendiendo? Entonces va a ver eso. Lo mejor que hay, haz las cosas como Dios te las manda. La palabra te va a enseñar cómo corregirte. Es verdad que es lámpara a nuestros pies, es nuestro guía, pero es que no es solamente eso. La palabra es todo lo que estamos hablando hasta ahora. Entonces la palabra no solamente corrige ese tipo de cosas, sino que también la palabra nos fortalece y nos consuela en los tiempos difíciles. Mira lo que dice Salmo 119:50. Mira lo que dice. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, la palabra, cuando yo tengo aflicción, dice que ella me vivifica. Ella me vivifica. Ella es mi consuelo. Entonces, ¿cómo yo interpreto eso? ¿Cómo yo puedo entender eso? Mira, esto se cree, nada más, es por fe. Si la palabra te enseña a ti que ella es la medicina a tus huesos, de repente una persona puede estar afligida porque tiene una enfermedad y qué sé yo, y le duelen los huesos. Cuando te duelen los huesos, tu consuelo es la palabra del Señor. Dice, tú eres medicina a mis huesos, Señor. Tu palabra es medicina a mis huesos. ¿Entiendes? Entonces la palabra te consuela, pero también es sanidad en tu vida y en la mía, por supuesto. La palabra no solamente hace esto que nos consuela y nos fortalece, sino que también nos transforma, y es aquí el punto de partida de lo que estamos hablando. Ella nos prepara para cumplir el propósito de Dios. La palabra, nosotros leímos al principio que la palabra te iba a preparar para llevarte a ser un hombre perfecto, preparado para toda buena obra, ¿cierto que sí? Eso lo leímos y lo internalizamos, y es así como se puede producir una transformación en tu vida. Cuando yo entendí eso de lo cuadriplicado, ¿sabes qué hizo esa palabra? Transformó mi vida. Mira, yo ahorita tengo este teléfono, yo botaba el teléfono cada semana, semanal. Y claro, la trampa del diablo es, bueno, la botaba esta semana, ahora, bueno, no tengo tanto. Quitaste el teléfono, he robado, pero yo tengo el poquito dinero y lo compraba. La trampa del diablo. Y lo que hacía era que me mantenía atado hasta que el Señor me mostró y dice, David, estás haciendo esto. No dejes que Satanás te tenga atado. Solventa todo lo que tengas que hacer, tus deudas. Me quedé sin teléfono por un tiempo. Pero si nosotros cumplimos lo que Dios dice
Dios se va a encargar de proveerte. Pero tienes que creerlo. Y es que aunque no lo creas y violentas la palabra, transgredes lo que Dios dice, vas a tener consecuencias. ¿Lo creas o no? Entonces esto va a ser lo que va a producir la transformación en tu vida. La palabra. Esta es la utilidad que tiene la palabra. Por favor, no te olvides, la palabra de Dios es útil en nuestras vidas como guía, como corrección, como consuelo, como fortaleza y finalmente es la que nos ayuda a transformar nuestra mente, a renovarla. Entonces quiero hoy invitarle a usted a que se comprometa con la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola y aplicándola a su vida, a su propia vida. Entonces, dicho esto, pues vamos a orar y espero de verdad que esta palabra le haya pues hecho un lugar a usted en su corazón y entienda que hay principios que no se pueden violentar y aunque tú los desconozcas, igual se van a cumplir. Entonces, si se van a cumplir igual, lo mejor es que no los desconozcas. Amén. Entonces, cierre sus ojos, una oración cortita. Señor, danos hambre de tu palabra y abre nuestros corazones para vivir cada día en obediencia a tu verdad. Que seamos transformados y preparados para toda buena obra. Padre, que tu palabra cumpla esa función, Señor, para la cual tú la dejaste, que penetre, Señor, hasta mi alma y me ayude, Señor, a transformar mi mente, Señor, para que mis pensamientos sean los pensamientos alineados a los tuyos. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra. Tú dijiste incluso a Josué, Señor, que si él hacía conforme a lo que estaba escrito y no se apartaba ni a derecha ni a izquierda, Señor, iba a prosperar en todo lo que emprendiera. Tú nos has dado tu palabra también para prosperar. Yo te doy gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, toca sus vidas y sus corazones, Señor, y transforma desde adentro, Señor, hacia afuera, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén.